que en este momento estoy iniciando la grabación para que la tengan a disposición aquellos compañeros que no se alcancen a conectar y ustedes también por si acaso quieren repetir la clase. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a seguir adelante con la temática que habíamos iniciado, recordando a todos que estamos revisando lo que es la gestión de conocimiento. Entonces, en este momento, y para no tener interferencia, voy a dejar de compartir mi cámara y comparto la pantalla. Aquí vamos revisando a ver hasta dónde llegamos el día de ayer. Uy, no, nada de eso lo habíamos visto. Listo. Entonces, como bien recuerdan, ¿ya tienen mi pantalla? Ya. Listo, queridos. Entonces, como bien recuerdan, el día de ayer terminamos con un video y varios de los compañeros que están conectados en este momento estuvieron conmigo viéndolo ayer y también se los dejé en el WhatsApp para aquellas personas que no pudieron conectarse el día de ayer. Entonces vamos a dar inicio haciendo una pequeña reflexión acerca del video, pues porque ayer no tuvimos el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, comienzo yo preguntándoles a ustedes por qué es importante entender cómo aprenden los adultos. Profe, porque en nuestra labor diaria el objetivo nuestro y las personas con las que tratamos nosotros son con personas adultas, ¿sí? Donde tienen un concepto y unas ideas completamente distintas a las personas jóvenes. Entonces, por eso es sumamente importante para nosotros saber cómo es el aprendizaje de ellos. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, totalmente diferente y el video también nos lo resaltó bastante. ¿Quién más? Profe, comparto lo que dijo el compañero Miguel y también que es muy importante, pues yo lo desconocía, que el aprendizaje con los adultos dependía más que todo de una motivación. O sea, si ellos no estaban motivados a aprender, pues nada que hacer. Y analizando las cosas, pues siempre es así. Ellos por lo general uno les vende la idea de que hagan esto o estas reformas en los cultivos, en la manera como puede crecer la empresa y todo, y siempre ahí es donde damos con que a ellos les parece bien la idea y nos siguen, pero no lo había analizado desde esa manera. Muchísimas gracias, Luz. ¿Alguien más? Ellos están calladitos. Bueno, sigamos adelante. Pues esa era parte de la retroalimentación que hacíamos del video. Ayer hicimos una parte de esa retroalimentación y la idea era así, bien, entenderlo sin necesidad de hacer un recorrido por las diferentes teorías de gestión y construcción de conocimiento, pues que ese no es el fundamento de nuestro diplomado, sino como bien decíamos ayer, el fundamento, sobre todo en esta temática, es recoger todo lo que hemos visto a lo largo del diplomado y ya ponerlo en práctica con nuestros productores. Listo. Pues yo sí tengo pues varias conclusiones acerca del video y creo que después ustedes van a querer hablar un poco más. Listo. Recordemos, como nos decía el video, que el niño hablando de niños hasta más o menos 15 años, 14, 15 años, el niño se somete, ¿sí? En cambio, el adulto busca. El niño en la escuela, en el colegio, se somete a las temáticas que están estructuradas en un plan de estudio, recuerden. En cambio, el adulto
lo que hace es buscar un conocimiento que le dé solución o que le fortalezca en alguna temática específica. Esa es una de las grandes diferencias. El adulto además busca mayor competitividad en la actividad que está realizando, sobre todo si el proceso de aprendizaje es patrocinado o acompañado por una organización que espera mejorar su posición y sus competencias laborales o sus competencias natas. En nuestro caso, pues son ustedes, Asofcol. El adulto además es responsable, es equilibrado, ya es maduro, tiene una experiencia previa muy, muy valiosa y además es muy razonable. Y ya retomando el término de andragogía, podemos decir que esta proporciona una oportunidad muy valiosa para que el adulto que decide aprender participe de una manera muy activa en su propio aprendizaje e intervenga también en la planificación de este. El adulto, sobre todo en los procesos de extensión, nos ayuda a programar y a planificar las actividades que nosotros pretendemos llevar a cabo para crear ese enlace y para realizar esas actividades de extensión, que es lo que nosotros estamos haciendo. El adulto además está prácticamente en igual de condiciones que nosotros, ¿sí? No importa si nosotros tenemos un tipo de formación totalmente diferente, pero básicamente en este tema de gestión, construcción de conocimiento, estamos hablando de pares. Nosotros nunca podemos llegar a pensar que estamos sobre ellos, sino pues estamos hablando entre pares. Yo hablo contigo, hablo con Luz, hablo con Marisa, y yo no soy más que ninguno de ustedes. Incluso yo pienso que he aprendido con cada grupo, con cada encuentro que tenemos, aprendo cosas muy valiosas de todos ustedes y por eso me encanta que hablen, que estén retroalimentando de manera permanente. Y yo procuro que en cada diapositiva hagamos eso. Sigo manteniendo la misma diapositiva, no se preocupen, no he cambiado la diapositiva, que a veces piensan que fue que no siguió la presentación. Bueno, revisando entonces toda nuestra práctica, nosotros nos podemos denominar como andragogos, ¿sí? Somos educadores, creamos unos ambientes educativos propicios para los adultos. Por lo general, a nosotros los andragogos nos denominan como facilitadores. Ayer Nicanor nos decía eso, que él en algún momento trabajaba como facilitador. No, señor. Hoy en día el extensionista sigue siendo un facilitador que propicia un ambiente muy adecuado para lograr el aprendizaje y la apropiación del conocimiento. También nos conocemos como mediadores. Una de las mayores responsabilidades de los facilitadores o mediadores es ayudar a los participantes adultos a desarrollar o fortalecer competencias para un mejor desempeño en su diario vivir y en su producción. Pues puedo definirlo así porque nosotros estamos trabajando con productores agrícolas. Además, el facilitador, el andragogo o el mediador debe tener y ser muy hábil al utilizar una amplia variedad de recursos. Y hay una etapa, la primera etapa, que es la etapa de diagnóstico, que nos permite a nosotros, pues además el diagnóstico, como es participativo, podemos determinar la necesidad de formación, de acompañamiento, de fortalecimiento que ellos requieren, pero además nos permite a nosotros detectar dos cosas. Primero, liderazgos. En algún momento podríamos haber pensado
que el director, el gerente de la cooperativa, de la asociación puede ser el líder, pero en muchas ocasiones no es así. Entonces podemos detectar diferentes liderazgos, cada uno es líder en algún proceso. Hay líderes activos, líderes pasivos, pero pues es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de detectarlos. Ahorita ustedes mismos me van a contar, por favor, cómo lo hacen ustedes en su praxis diaria. Y además, nosotros debemos ser capaces en ese momento de diagnóstico, de autodiagnóstico y codiagnóstico, de detectar cuál sería la mejor estrategia de aprendizaje. Sobre todo pues cuando nos encontramos ante grupos tan diversos en donde, como mencionábamos ayer, hay unas personas muy preparadas, hay unas personas que tienen un interés muy marcado, pero hay otras personas, por ejemplo, que en algunos casos y en la mayoría de los casos no saben leer, no saben escribir. Obviamente eso no los deja por debajo de nadie. Antes yo los valoro más porque todos lo saben de memoria, ¿sí? Nadie, ellos no han leído un libro, nada, pero sí tienen la gran capacidad de abstraer y de retomar conocimientos de una manera diferente. Entonces, en esos primeros encuentros nosotros tenemos que tener la capacidad de revisar y reconocer cuál sería la mejor estrategia para lograr que todos en grupo y en el mismo momento, al mismo tiempo, reciban la información de la misma forma. Además, debemos ser capaces de crear un ambiente adecuado para lograr los resultados esperados. Es así como los mediadores, los andragogos, dejan de ser instructores y se convierten, ustedes y nosotros, en un promotor que incentiva el aprendizaje. Entonces, y muchas veces lo hemos mencionado, dejamos de ser tutores, dejamos de ser transmisores de conocimiento, perdón, estoy llamando a esta hora, y nos convertimos en psicólogos, en consejeros de familia, en tutores, en agentes de sensibilización, en coach, en muchas ocasiones. Entonces debemos ser muy ágiles para lograr una motivación, sobre todo en los primeros encuentros. Entonces somos un todo y eso nosotros debemos tenerlo muy presente en el momento que nos vamos a enfrentar a unos primeros grupos de trabajo. ¿Cómo vamos? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien o seguimos? Recuerden Bien, que yo... bien. Gracias, es que como no veo manitos, pero como bien saben, pueden gritar cuando me quieran interrumpir. Nosotros los andragogos además facilitamos, ¿sí? Y somos mediadores y facilitamos diferentes espacios de interacción interpersonal y ayudamos somos mediadores en el momento que estamos creando una estrategia de aprendizaje, porque es una de las mejores estrategias, es que todos participemos, que incluso nuestros productores, nuestro foco con quienes vamos a trabajar, sean partícipes de la organización de estas estrategias de aprendizaje. Listo. Entonces, ahora yo los escucho a ustedes. Yo quisiera saber cómo les va a ustedes en esos primeros encuentros con los productores, cuál es la estrategia que ustedes usan para detectar esos liderazgos o para detectar sobre todo las estrategias de enseñanza, aprendizaje que debemos aplicar con nuestros productores. Acá pongo la pantallita en donde puedo saber quién me está hablando. Y puedo saber ya, uy, ya hay más personas en la reunión. A ver, ¿quién está por acá? Miguel Ángel, Luisa Fernanda, María Amparo, Luis Fernando. Los escucho. Profe, inicialmente pues uno se reúne con todos los productores, hablar con ellos, presentarles nuestro programa, nuestros objetivos, ¿sí? Las formas de trabajar y de en común acuerdo con ellos determinar fechas para hacer pues las capacitaciones y eso.
Normalmente en las reuniones hay unos que hablan más que otros, hay otras personas que uno ni les conoce la voz, muy tímido. Y romper ese hielo en esas primeras reuniones es un poquito complicado. Y, y uno se va como a trabajar con la gran mayoría, no con todos, con lo que diga la mayoría, no con todos los productores, porque hay unos que realmente hablan muy poquito. Sí, entonces sería un consenso, pero las primeras reuniones son un poquito complicadas porque tenemos personas que hablan mucho, otros que hablan muy poquito, otros que son muy distraídos, entonces es complicado. Para mí es una de las etapas difíciles y complicadas para uno tomar decisiones. Sí, es muy complicado, ¿no? Es como cuando uno de chiquito lo cambiaban de colegio. Ay, con todo el temor del mundo, uno se acercaba o esperaba que algún compañerito lo invitara. Eh, y es importante para que no ocurra eso, para evitar esa apatía, lograr detectar así como en los primeros 5 o 10 minutos quién es el líder principal, sin ser, como yo les decía, sin ser siempre el gerente o el que tenga el mayor rango de la asociación, puede ser otra persona, y acercarte a él. Ese es uno de los secretos que yo tengo. Acercarme a él y qué hubo y qué más ve y esa persona será que nos puede ayudar a tomar apuntes o a levantar el acta y cositas así nos ayudan a nosotros y nos va abriendo como ese espacio para que logremos socializar y generar, sobre todo lo que mencionábamos ayer, esa confianza que nosotros requerimos para trabajar con ellos. Ya que mencionamos la palabra confianza, ¿qué significa para ustedes el término confianza en el trabajo con los productores? Oh Dios, ¿por qué están tan calladitos? Hola, Luz. Profe, confianza para nosotros en el caso de las escuelas de campus es como sinónimo de aceptación, como de que ellos nos aceptan, no todo lo que decimos, obviamente, pero sí que somos aceptados dentro de su comunidad. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando se pierde la confianza? Es muy difícil recuperarla, como por ejemplo, yo trato siempre de respetar las fechas que entre todos acordamos para los próximos talleres y cuando uno le aplaza un taller a una asociación es muy difícil que en el siguiente taller te lleguen todos. Claro, porque es que organizar el tiempo de ellos es muy complicado pues por todas las actividades que ellos desarrollan en su predio. ¿Quién más? ¿No más? Bueno, sigamos adelante. Entonces, pues retomando algo de lo que habíamos visto el día de ayer, finalizando la clase, sobre todo, y como hoy vamos a trabajar un ratico sobre estos dos términos, recordemos que el conocimiento tácito es el bagaje, es decir, la recolección de las experiencias, aprendizajes, hábitos aprendidos que acumulamos a lo largo de la vida. El conocimiento tácito está ligado a acciones, a rutinas, a algunos contextos muy específicos y es aquel que he recogido a través de experiencias personales, además de los valores, ideales y emociones de cada individuo. No se puede estructurar, no se puede almacenar, no se puede formalizar, distribuir ni compartir. Pero pues parte de la temática del día de hoy es ver cómo nosotros podemos convertir ese conocimiento en el conocimiento explícito que ya es más estructurado, tiene forma, es sistemático, puede ser fácilmente comunicado y compartido y en muchas ocasiones es documentado. Eh, Puede ser estructurado, almacenado y transferible a través del lenguaje formal y sistémico, utilizando diferentes tipos de metodologías. Puedo sacar carteleras, banners, puedo hacer un cuaderno de trabajo, puedo hacer un artículo de investigación y además es fácilmente
expresado en palabras, números, en dibujos, en mapas conceptuales, etc. Listo, era un pequeño recorderis para seguir adelante con esto, pero como yo me acordé que les dejé una tareita, pues no era una tareita, era como que ustedes pensaran para ustedes qué es construcción de conocimiento. Ahí yo los miro, los escucho. ¿Qué es para ustedes construcción de conocimiento? No sé, Lucy, estamos googleando ahorita. Profe, yo creo que es la acumulación de de todas las experiencias que uno tenga. Es que el conocimiento no solamente se aprende en la escuela o en el colegio, sino con las mismas experiencias, ¿sí? Con lo que uno hace o deja de hacer, con lo que debe hacer, ¿sí? Con lo que le dicen a uno. Entonces es una cantidad de factores que le ayudan a uno a crear el conocimiento que en la vida más adelante le van a ayudar a uno a tomar o no tomar determinadas decisiones. Ok, muy bien. Doctor Leonor. Hola, hola, Nicanor. Nicanor. Es un proceso que se va dando paso a paso, se va integrando y va dando los resultados que uno va a transmitir. Sí, muy bien. Luz. Profe, yo pienso que es como una retroalimentación en doble vía. Muy parecido a lo que veíamos ayer de transferencia, ¿te acuerdas? En doble vía. Sí, señora, sí. Listo, Marta. Doctora, yo creo que es almacenar el saber, las experiencias y socializarlas, o sea, que no queden solamente en uno, sino tratar de socializarlas, transmitirlas, pues en general, pues a los productores, a nuestras familias. En un artículo hablaba como a las generaciones futuras. Ok. Muy bien. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ayer de integración generacional? Súper. Sí, señora. Muy bien, Marta. ¿Alguien más? Miren lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos construyendo conocimiento, porque ninguna diapositiva posterior a esta que tengo puesta, yo les traigo la definición de construcción de conocimiento. Aquí nosotros estamos construyendo conocimiento haciendo esta pregunta. ¿Quién más? Bueno, entonces ahora doy yo mi opinión personal, pues basada en la experiencia y en la cual ustedes me van a refutar o van a reafirmar lo que yo diga. Y construcción de conocimiento es lo que nosotros hacemos, lo voy a poner como un ejemplo, en las escuelas de campo o en las giras, en donde nosotros vamos como facilitadores o como mediadores, vamos con nuestro grupo de productores, sobre todo cuando estamos en una gira y alguno de ellos nos abre las puertas de su predio, de su finca, y él mismo empieza a contarnos, pues además son muy orgullosos en ese proceso. Entonces miren, yo como tengo organizada mi finca, estos son los registros, miren los frutales, miren el tipo de poda que estoy haciendo, que pues era el ejemplo que yo les ponía el día de ayer y él muy orgulloso lo hace. Y empiezan los demás compañeros a opinar sobre eso. Algunos le aconsejan, algunos dicen, oiga, qué buena idea, y lo apropian para después aplicarlo en su finca, pero entre todos están compartiendo conocimiento y al final, con ayuda de los extensionistas, de los andragogos que somos nosotros, entonces se van a sacar unas conclusiones. Todo ese procedimiento que ocurrió en esas 4 o 6 horas que estuvieron reunidos es un proceso de construcción de conocimiento. Eso pasa con ustedes, ¿cierto?
Sí, exactamente eso pasa. Sí, eso pasa, ocurre en la vida diaria. Ujú. Y no estamos imponiendo nada. No estamos imponiendo nada, simplemente nosotros en algún momento con alguna estrategia de comunicación, que nosotros somos muy hábiles en eso, entonces le hacemos ver si está cometiendo algún error, ¿sí? Con ejemplos prácticos. O le decimos, mira, ¿por qué no hacemos una pruebita en una parcelita o con tantos palos? Y probemos esto y nos vemos en 3 meses, a ver cómo te va con esta prueba, sin necesidad de exigirle y pedirle que cambie radicalmente todo su sistema productivo. Entonces ya esa prueba y error, como hablábamos ayer, nos puede ayudar muchísimo, muchísimo para generar un cambio en el sistema de producción. Es que, perdón, es que igual yo Hola. también pienso que la construcción del conocimiento en esas escuelas de campo van más, o sea, lo construimos más basados en la experiencia, porque si nosotros vamos muy pegados a la literatura, a lo que nos dicen los libros, resulta que a veces es para ellos, o lo ha demostrado la experiencia, que a veces están errados. Entonces, en esas escuelas de campo tanto aprende el técnico como aprenden los agricultores, porque desde la experiencia de los agricultores nosotros también ganamos mucho escuchando el conocimiento de ellos. Claro, total. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No más? Listo. Entonces, ahora sí, entrando en materia, vamos a revisar el modelo de creación de conocimiento, ya teniendo presente las definiciones que revisamos el día de ayer y las experiencias que ustedes mismos nos han contado a nosotros. Este modelo de conocimiento, la espiral de conocimiento que yo les traigo en este momento, es un modelo que ha creado pues dos especialistas orientales, Nonaka y Takeuchi, y es el que se está usando hoy en día. Puedo afirmar que hoy en día algunas instituciones nacionales lo están usando, por ejemplo, Fedegan lo está usando en este momento con bastante éxito, pero no es la última palabra, ¿sí? No es la última palabra. Algunas instituciones de carácter internacional ya han dado pasos, ya han tenido avances con este modelo de creación de conocimiento, ¿sí? Pasando del conocimiento tácito al conocimiento explícito. Después de muchos años de investigación y profundización sobre este tema, los estudiosos que acompañan a los señores Nonaka y Takeuchi se han puesto de acuerdo en decir que para crear conocimiento se debe seguir un modelo en el que se combine el conocimiento tácito con el conocimiento explícito, siguiendo la matriz de creación de conocimiento que vamos a ver en un momento. Este es como el resumen de la matriz, pero pues ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El uso de esta matriz nos permite a nosotros incorporar el conocimiento explícito al tácito, subir el nivel de conocimiento formal en su unidad productiva, que conduzca a una acertada y ordenada toma de decisiones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tomar de controlar de manera eficiente su sistema productivo en la búsqueda del incremento de la productividad. Lo que les digo, este es un modelo de lo que yo les traigo acá, no es la última palabra, pero en lo personal a mí me gusta muchísimo porque respeta esto, lo que es el conocimiento tácito. Y ustedes lo tienen muy claro y han sido muy, como digo yo, muy certeros cada vez que hablamos de este tema en decir que nosotros debemos respetar ese conocimiento ancestral. Lo hemos repetido, ayer lo miramos en la clase, como el tema cultural, el tema social, el tema histórico
debemos respetarlo nosotros como mediadores, como extensionistas, pues para poder tener una muy buena apropiación de conocimiento, para poder tener esto una construcción efectiva de conocimiento, que el conocimiento que llega a una región o a determinada comunidad no va a ser el mismo que el que nosotros llevamos a otra comunidad. Y podemos estar en el mismo municipio, ¿sí? Pero podemos encontrarnos con diferentes condiciones. Entonces esa es la magia de nosotros los extensionistas, ¿sí? Poder ser tan flexibles en el momento que nos enfrentamos, yo digo enfrentamos no de manera violenta, sino pues cada vez que vivimos algo nuevo es como enfrentarse a una nueva realidad. Entonces esa es la magia que nosotros debemos tener como extensionistas. Entonces, como les decía, la imagen que nosotros tenemos en el centro de la diapositiva corresponde al modelo en espiral de los señores Nonaka y Takeuchi, siendo el modelo de creación de conocimiento más conocido y aceptado hoy en día, sobre todo para el tema de extensión. Según el modelo, acá lo vemos como más completico, vamos a hablar uno a uno, pero entonces quitemos acá, que no se nos vea la barrita inferior. La incorporación del conocimiento explícito al tácito se logra mediante 4 pasos, como los podemos ver nosotros acá. Tenemos en primer lugar la socialización, que consiste en compartir experiencias. Ahí estamos buscando generar habilidades y conocimiento a partir de la observación, la imitación, la práctica. Y la parte fundamental en este primer paso, que es la socialización para obtener conocimiento tácito, es la experiencia, ¿sí? Tanto la experiencia de nuestros productores como la experiencia mía como extensionista o como profesional, o experiencia que he recogido con el trabajo en otras regiones con otros productores. Es también, esta parte de socialización también se relaciona con el compartir el conocimiento tácito a través de una comunicación prácticamente frente a frente, o de experiencias compartidas sin ningún manual. Vuelvo y repito el ejemplo de la visita a un predio, de algún tipo de gira que nosotros hagamos. El Señor nos va a explicar a nosotros, pero en ningún momento está sacando un documento, o en ningún momento nos está mostrando un proceso muy estructurado, ¿cierto? Él lo tiene, es un conocimiento que él tiene y que ha aprendido a través de la experiencia, a través del trabajo de años manejando su predio, y lo que le enseñó su padre y lo que le enseñó su abuelo. ¿Listo? Y es un conocimiento muy estructurado y totalmente válido. En segundo lugar, tenemos la exteriorización, en donde se articulan los fundamentos del conocimiento tácito individual y se hacen fáciles de compartir. Acá lo que yo hago es sistematizar el conocimiento tácito, y lo convierto en algo fácil de transmitir. Es decir, lo documento, puedo sacar un mapa conceptual, como dice la diapositiva, puedo hacer un diagrama de flujo, puedo hacer un documento muy sencillo, un manual muy práctico, los famosos manuales de bolsillo que nos gustan tanto a nosotros para compartir con los productores. Y en ese manual lo que he recogido es el conocimiento tácito, lo he sistematizado y lo convierto en conocimiento explícito que es fácil de transmitir. ¿Listo? Después tenemos la etapa de la interiorización, donde se convierte el conocimiento explícito en conocimiento tácito. Es decir, ya he aprendido algo, tengo un aprendizaje nuevo, y ya después de practicarlo por muchísimo tiempo, ya se convierte en mi diario vivir, ¿sí? Ejemplo, la receta de cocina que hablábamos el día de ayer. Entonces, hubo un momento en que yo sí tuve que acudir al libro de recetas para aprender a hacer el sancocho de pescado, ¿sí?
Lo utilicé 2 veces, pero ya la tercera vez ya me lo aprendí. Y entonces ya se ha convertido en la comida especial que hago cada mes en mi casa, pero ya después de 10 años de hacerlo, ya incluso le he puesto mi toque secreto. Y ese conocimiento explícito lo he convertido en tácito para mí. Y mis hijos, mis sobrinos ya han aprendido a hacer el sancocho de la forma en que yo lo sé hacer porque ya le puse mi toque secreto. Ya lo interioricé y lo convertí en un cotidiano para mí. ¿Ha quedado claro? Bueno, sí, profe. listo. Y finalmente tenemos la combinación, en donde las personas intercambian y combinan el conocimiento a través de distintos medios, como por ejemplo conversaciones, encuentros virtuales, así como el que tenemos ahorita, vía telefónica, un correo electrónico, y se sintetiza en un nuevo conocimiento. ¿A qué vamos? Entonces, yo combino y le cuento a mi cuñada, le digo, mira, yo estoy haciendo esto así. Ella me dice, y mira, yo lo hago de tal forma, y yo le digo, mira, pues entonces le voy a aplicar esas ramitas no sé, de apio al sancocho de pescado, ¿cierto? Para ver, porque pues como tú lo haces así, voy a hacer esa prueba. He combinado el conocimiento de ella con el conocimiento mío. ¿Y qué hice? Construir conocimiento. ¿Sí ven lo bonito cómo acá se conjuga todo lo que hemos visto? Aquí, en la última fase, lo que hice fue construir conocimiento. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Para hacer esto, esta tablita, yo la encuentro googleando muy fácil en internet. Pero yo tuve que construir conocimiento, estudiar mucho para poderlo explicar y para que ustedes me pudieran entender. Claro que ustedes son muy inteligentes y ustedes lo manejan en su diario vivir, sino pues que en algún momento no sabíamos que nosotros estábamos cumpliendo unas etapas muy estructuradas, pero fíjense que sí, eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que ustedes hacen siempre con sus productores. ¿Listo? Entonces yo lo que hice fue tomar diferentes elementos para poder hacer estos cuadritos que me explican esto que les acabo de explicar. ¿Listo? Entonces ahora, como ejercicio práctico, ustedes me van a contar un ejercicio de pasar conocimiento tácito a conocimiento explícito. Si quieren les dejo puesta, no, es que si les dejo puesta la diapositiva no los veo. No sé, Luz, si tú me ayudas a ir dando la palabra ahí porque no puedo verlos en este momento y me dices quién está hablando para tomar nota, porfa. ¿Quién levanta la mano? Sí. A ver, tú diriges y me cuentas quién va a hablar, porfa. Pues, listo, profe. Pero no todos al tiempo. ¿Qué estamos pidiendo? Recordemos un ejemplo, y eso lo vimos ayer en un ratico, ¿recuerdan? El conocimiento tácito y explícito. Ahorita pues entonces quiero que ustedes me cuenten un ejemplo de cómo pasar de conocimiento tácito a explícito, o viceversa, podemos pasar de conocimiento explícito a conocimiento tácito. Nadie se arriesga, no es difícil. Nadie se arriesga, profe. Nicanor. Te escucho. Bueno, en los sistemas de siembra Ayuso, cuando el agricultor utiliza una palanca, es un palo que tiene un chuzo prácticamente para labrar la tierra, para romper la tierra, ¿ya? Uh-huh. Cuando él utiliza esa forma de chuzo, él prácticamente hace un huequito, deposita la semilla, ¿ya? Sí. Eso no está escrito, ¿ya? Uh-huh.
Entonces, cuando yo lo veo haciendo eso, le digo, ¿por qué no hace 2 hileras diferentes en donde usted no hace la forma de chuzo, sino la forma como si fuera de un barretón? Porque al usted hacer el hueco no queda redondo, ya, y no se le llena de agua. Al utilizar el sistema de forma de barretón de la palanca, el hueco queda más esparcido y no va a haber acumulación de agua. Entonces, cuando él ve esas 2 diferencias de eso no está escrito, ¿ya? Cuando él ve una sembradora por sitio, ya eso sí está escrito. Entonces, de esa forma se pasa de un conocimiento tácito a un conocimiento explícito. Muy bien. Muy bien, y tú también, ayer hiciste un ejemplo que me gustó muchísimo, el tema de cómo cocinar el huevo. También es muy claro. Muchas gracias, Nicanor. ¿Quién más? Yo me imagino que están calladitos porque lo están pensando muy bien. Hoy solamente han participado 5 personas. ¿Cuántas personas hay en aula, querida Luz? 26, profe. Ah, no, 26. pues. Gracias. Profe, a mí me pasó algo, pero nosotros vamos a campo un técnico y un socio empresarial, y él por lo menos les estaba enseñando a injertar, y el productor dijo, hoy no se puede injertar porque la luna está nueva. Y comenzamos a investigar sobre todo el técnico, porque si eso en realidad sí incidía o no. Y al final él concluyó en que él tenía mucha razón, y intentaron, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba, y los arbolitos que se injertaron ese día, ninguno pegó. Entonces ya eso se incorporó a un nuevo conocimiento. Ok, y eso tiene una explicación científica, ¿cierto? Yo creo, en algún momento, recuerden que yo no soy agrónoma, yo estoy aprendiendo aquí con ustedes, yo había leído que tiene que ver como con el tema de las mareas, etcétera, pues obviamente hay fluidos dentro de las plantas, que no sé si esté yo en lo correcto, ¿no? Esto fue lo que concluí, que tenía mucho que ver la marea. Ok. Sí, las fases de la luna sí inciden en todos los procesos agrícolas, incluso inciden hasta en las personas, en los animales, en todas las fases de la luna. Lo que pasa es que a veces no creemos en eso, pero sí, cuando hay luna nueva no se puede cortar madera, porque se apolilla, le cae unos insecticos que la apolillan, dañan la madera. Entonces sí, esos procesos sí están explicados científicamente. Ok, pero primero era un conocimiento tácito, y yo me imagino que después llegaron los científicos, los académicos o los mismos productores, los hijos de los productores, que dijeron, ve, miremos más allá el por qué, ¿cierto? Lo mismo, profe, pasa pues en esos conocimientos, es con los productores que han pasado de generación en generación, incluso desde nuestros antepasados, es con las cabañuelas. Sí, en la siembra de las cabañuelas, pues ellos anticipan la época de que va a llover, o va a ser un mes seco o un mes. El otro es con un grano de sal, con bulticos de sal, lo dejan en la noche, y pues son 12 bulticos de sal, y pues en cada bultico es un mes diferente. Entonces, pues ya son conocimientos tradicionales. Si cae un bultico, digamos, en el mes de mayo, amanece la sal derretida, porque ese mes va a ser lluvioso. Entonces, pues eso sería ya un conocimiento tácito. Pues ya de ahí pasar a un conocimiento explícito, pues ya sería con todos estos temas de meteorología, ahora con el tema de las parcelas de adaptación, que muchos de nosotros pues tienen en cada uno de los departamentos una parcela en la cual consta con una estación meteorológica, y pues ya vamos como que incorporando esa
ese conocimiento hacia el sistema de siembra y pues en los diferentes estados fenológicos del cultivo. Y ahí sería pues ya un paso a conocimiento explícito. Uy, Oscar muy Páez de bien. Bolívar. Habló Le Oscar Páez. agrego algo más. Los Oscar pronósticos de Páez. lluvia. Ahí Sí. le faltó los pronósticos de lluvia. Agregando ¿Cómo? a Oscar ahí. La técnica, no te escuché. Los pronósticos de lluvia. Ya ellos buscan ya los pronósticos de lluvia que hay en los satélites ya. Claro, Y se dan claro. cuenta y a veces orientan su siembra a esos días. Y antes funcionaba era el Bristol, ¿no? Ah, sí, famoso Bristol. Mi papá siempre lo compraba. El almanaque Bristol. Sí, señor. Entonces fue Oscar Páez. Muchas gracias. ¿Quién más? Incluso podemos dar ejemplos de nuestro diario vivir por fuera de nuestro quehacer profesional. Actividades cotidianas. Quiero preguntar una cosa, qué pena. Hola. Otra vez. Bueno, yo ayer no pude estar en la clase y me siento un poquito perdida, ¿sí? Ah, Pero ok. cuando hablamos de la parte explícita, por ejemplo, hablando de un cultivo, ¿sería la parte que está ya documentada en los libros y eso? Sí, señora. Sí. Porque, por ejemplo, pues, no sé, ese ejemplo y su merced me corrige, por favor. Yo no, todos los compañeros. Yo tampoco soy agrónomo, pero póngale cuidado. En el cultivo de piña la literatura dice que la producción sale a los 14 o 18 meses, ¿no? Y lo que nos ha demostrado la experiencia haciendo unos planes de fertilización, los que está haciendo aquí el ingeniero con los agricultores, ya ha habido experiencias que se puede sacar producción a los 12, inclusive de 11 a 12 meses. Entonces ya basados en esa experiencia, los agricultores pues se motivan cuando están en eso porque reduce el tiempo y al reducir tiempos pues reduce costos. Entonces ahí no sé si esté bien el ejemplo de pasar de lo explícito a lo tácito, que es por la experiencia. Muy bien, y ayer nos daban un ejemplo, no sé si esté acá nuestro compañero de Putumayo, con el cultivo de aguacate. ¿Sí estás por ahí? No, parece que no está. Él nos daba un ejemplo, porque como tú dices, la literatura dice muchísimas cosas, pero él trabaja el cultivo de aguacate en la región de Putumayo y él nos decía exactamente eso, que se sale todo por fuera de todo contexto de lo que dice la literatura y allá el método de siembra es totalmente diferente para lograr la productividad deseada. Entonces, lo que tú dices, ¿sí? Incluso ya esa experiencia, que es ese conocimiento tácito, ¿sí? Nos da más piso para trabajar ciertas regiones, cierto producto, con insumos totalmente diferentes y por eso yo digo, podemos estar en un mismo municipio, pero en diferentes veredas, ¿sí? Y cambia ese conocimiento que yo voy a llevar allá, que el conocimiento que voy a construir allá es totalmente diferente por diferentes temas. Ellos mismos han hecho esto, el tema de la prueba y error que nosotros mencionábamos el día de ayer cuando hablábamos algo de investigación. Entonces, sí está muy bueno tu ejemplo de la piña, sí es pertinente. ¿Quién habló? Mari Peña. Habló Mari Peña. Gracias, Pero, Mari. Para corroborar algo o ampliar una cosita más de lo que dice Mari Peña, a medida que subimos sobre el nivel del mar, los periodos vegetativos se alargan. Por ejemplo, el plátano en la zona de la costa atlántica puede haber plátano desde los 7 meses hasta los 10 meses, ¿ya? Mientras que en la zona del Quindío el plátano es a los 14 meses que se coge el plátano. Entonces, la altura y la temperatura juegan un papel muy importante en alargar o acortar el periodo vegetativo de los cultivos. Ok, Nicanor, muchísimas gracias.
Mi querida coordinadora Luz. Sí, profe. ¿Ibas a hablar ahorita o no eras tú? Yo no le preguntaba que si lo que explicó Mari era una combinación de explícitos. Sí, señora. Sí, ¿verdad? Sí, señora. ¿Alguien más tiene ejemplos? Ahora este no quiere pasar. Ya. Bueno, sigamos adelante. Pues yo pienso que ha quedado muy claro, ¿cierto? Entonces, sigamos adelante. Después de revisar la creación de conocimiento a través de la interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, y entendiendo que esta corriente toma en cuenta y respeta el saber tradicional, retomemos el tema de la andragogía. A pesar que en el tema de extensión se toman en cuenta las necesidades de nuestros productores, no significa que debamos improvisar en el momento que nosotros nos encontramos con ellos. Yo siempre hablo de encuentros y de espacios de encuentro. Bueno, debemos tener muy claro que se deben hacer planeaciones muy precisas, entre las cuales se tiene el famoso diseño curricular. Por lo general manejamos este término en la parte académica y mirábamos cuando estábamos revisando la diferencia entre lo que es la pedagogía y la andragogía. Pero pues nuestro diseño curricular, a pesar de que nosotros lo llevamos listo, y ustedes me decían ayer que incluso llevan los materiales para las escuelas de campo, llevan los baldes, llevan las palitas, los palos, todo lo que vayan a utilizar, es posible que haya, que se deba llevar a cabo un cambio de último minuto y por eso nosotros debemos ser flexibles. Pero eso no implica que nosotros no hagamos nuestro diseño curricular. En el tema andragógico, de la andragogía, preferiblemente debemos realizarlo, elaborarlo de manera participativa entre los facilitadores o mediadores, los especialistas, porque en muchas ocasiones tenemos que acudir a algún especialista para que nos acompañe en estos procesos, los representantes de los productores, los mismos productores, pues porque nosotros podemos tener algo muy estructurado, pero tenemos que anexar algo adicional. No sé si ahorita nos está acompañando nuestra querida Nini en la clase, pero eso nosotros lo hicimos en el momento que estábamos presentando este diplomado para ustedes. Nini lo que hizo, el diálogo pues siempre ha sido muy fluido entre nosotras dos, y ella dijo, bueno, pues queremos hacer el diplomado. Ya había pasado como 2 años desde el primer diplomado y obviamente todo cambia. Ha habido reglamentación nueva, han habido procesos nuevos y todos los días aprendemos algo nuevo. Y ella me señaló unas necesidades muy específicas y como Juan Camilo y yo somos tan flexibles en nuestra metodología de enseñanza y aprendizaje, entonces nosotros nos acomodamos como creadores del diplomado a las necesidades que ustedes tenían. Entonces yo en ese momento, en reunión con Nini, me acogí y miramos las nuevas estrategias que debíamos nosotros implementar para estos encuentros que tenemos con ustedes. Y eso mismo lo podemos traspolar a lo que es el trabajo con nuestros productores. Pero fíjense pues que tenemos muy presente el diseño curricular. ¿Listo? Para elaborar un diseño curricular se debe seguir un proceso que consta de diferentes fases, como ustedes pueden ver en la diapositiva. La primera es el fijar unos objetivos que motiven a los participantes a adquirir conocimientos y ponerlos en práctica. Recuerden que la motivación es uno de los factores principales en los procesos de andragogía. En segundo lugar, seleccionar los contenidos. En tercer lugar, implementar las actividades de aprendizaje.
En cuarto lugar, realizar una evaluación y así determinar si los objetivos propuestos se alcanzaron. Ayer Nicanor nos hacía mucho énfasis en el tema de la evaluación. ¿Me permiten un segundito? Me desconecto un segundito, que algo pasó acá. Un segundito. Perdónenme ustedes. Hola, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ay, gracias. Sí. Qué pena con ustedes. Eso son cosas que pasan cuando tu hogar se convierte en tu oficina. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estábamos hablando de la evaluación, pues que es uno de los procesos más importantes cuando finalizamos nosotros alguna experiencia de formación, de extensión, etcétera, etcétera. Incluso la ley 1876, si ustedes bien recuerdan, tiene enmarcado el tema de evaluación en doble vía. Evaluación a nosotros como extensionistas, nuestros productores nos pueden evaluar a nosotros, una evaluación de calidad, y nosotros también los evaluamos a ellos, y es muy importante. Y esa evaluación que hacemos con ellos, yo prefiero que sea de manera personal, que sea un tema de coevaluación. Entonces, en una gran reunión, que además ahorita les cuento que nosotros vamos a hacer también al finalizar el diplomado, en una reunión pues nos encontramos y revisamos los contenidos que vimos, revisamos los resultados de aprendizaje. No significa que sea una evaluación, una calificación, sino pues que nosotros queremos que ustedes nos digan a nosotros cómo nos fue y que ustedes miren si realmente este proceso educativo que estamos llevando con ustedes en el diplomado, si fue pertinente, si algo quedó, si algo es aplicable en su cotidiano. Y eso mismo que nosotros hacemos dentro de nuestro diplomado, que es la parte final de este proceso que estamos adelantando, también lo debemos hacer en el sector. Y es muy importante también que haya una autoevaluación que es muy importante, en donde nuestros productores dicen, oiga, sí, pues fui juicioso, seguí los procedimientos, me gustó y sí apropié de debida forma lo que yo necesitaba. Cuando hablamos de fijar objetivos, nosotros buscamos estimular la parte cognitiva, psicomotriz y afectiva de nuestros participantes. Todo esto se lleva a cabo durante los primeros encuentros. Ustedes me decían en algún grupo que para seleccionar los contenidos en algún momento era posible que, o no sé si ya lo tienen en su manual, hacer una prueba previa, ¿sí? Algo previo a nuestros productores para ver cómo estaba su nivel de conocimiento. Es muy importante hacerlo. Obviamente que no se sientan vigilados ni amenazados, pues a ninguno nos gusta sentirnos evaluados, ¿no? Pero es un proceso que debemos nosotros asimilar siempre con muchísima madurez y que además nos sirve para mejorar o reforzar algunos procesos. Entonces, a partir de esa evaluación previa que se hace, es posible que con ayuda de ellos podamos determinar los contenidos que requerimos.
Cuando estamos implementando experiencias de aprendizaje de manera conjunta con los participantes, podemos mirar las que son más convenientes y adecuadas dependiendo del objetivo del encuentro o de los encuentros que nosotros vayamos a tener con ellos. A ellos les gusta mucho trabajar de manera grupal. En muchos casos utilizamos estrategias de talleres, de estudios de caso, las giras y las famosas ECAs que siempre he admirado tanto en ustedes. Y pues cuando hablamos de la evaluación de los resultados, podemos hablar de un formato. Ese formato, obvio, yo por protocolo se los debo pasar a ustedes en este diplomado, un formato que me hable de la calidad de los contenidos, la puntualidad de los docentes, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho hacer una reunión abierta en donde nos podamos mirar cara a cara y decirnos, pues obviamente de manera muy respetuosa lo que nos tengamos que decir. Incluso ustedes nos pueden hacer muchísimos aportes para que la próxima experiencia de aprendizaje que nosotros adelantemos, puede ser con ustedes o con otro grupo, mejore de manera significativa. Pero pues es muy importante adelantar este proceso de evaluación. ¿Comentarios? ¿Aportes? Listo. Sigamos porque ya están pasaditas las 7. Bueno, en cuanto a los estilos de aprendizaje, yo puedo encontrar en la literatura un listado completísimo de los diferentes estilos de aprendizaje. Pero pues como nosotros nos estamos enfocando a lo que es el sector rural, yo puedo presentarles unos muy prácticos y que son totalmente pertinentes. En lo personal yo soy muy visual. Yo les decía ayer, yo no me aprendo nada de memoria. Mis cuadernos los tengo todos con colores. Recuerdo muy bien las fotografías, entonces todas las fotografías que yo les muestro, yo les puedo decir en qué año, en qué día, con qué asociación estaba y quién me estaba acompañando. Yo soy muy visual, pero yo soy muy mala lectora, por ejemplo. Incluso es una de mis estrategias para que me coja el sueño por la noche, ponerme a leer. Entonces un libro para mí es eterno, puedo durar 1 o 2 años con el mismo libro, porque yo soy muy mala para leer y para aprenderme las cosas de memoria. Después les voy a mandar por el WhatsApp un pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan, no es evaluable, sino pues para que ustedes revisen cuál sería su mejor estilo de aprendizaje. Cada uno tiene un estilo diferente. En cuanto a los estilos de aprendizaje, podemos decir que aprendemos a través de todos nuestros sentidos. A través de ellos se guarda cierta memoria para reconocer los efectos de lo que estamos haciendo. Es importante que nuestros usuarios conozcan su estilo de aprendizaje, que los estimule más y que nosotros como facilitadores contemplemos diversas estrategias que garanticen que el aprendizaje se adquiera por medio de todos nuestros sentidos. Listo, existen pues 3 modalidades perceptuales básicas que nosotros utilizamos en nuestras estrategias de extensión, que son estas: la visual, aprender observando; la auditiva, aprender escuchando, que en esa me va muy mal a mí; y la kinestésica, que yo pienso que nos da muy bien a todos, que es el aprender haciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Señora. Listo. Entonces, pues como lo que yo les decía, no se trata de estudiar acá diferentes estrategias, teorías de aprendizaje, sino de estudiar lo que nosotros vamos a practicar en nuestro cotidiano. Podemos sugerir algunas estrategias técnicas y recursos para aprender que favorecen los 3 estilos que hemos mencionado: el visual, auditivo y kinestésico. Se deben explotar principalmente aquellas que estén más acordes con el estilo de aprendizaje de cada persona en particular,
pero es importante trabajar también en otros estilos para explotar al máximo el potencial de aprendizaje de nuestros usuarios. Cuando hablamos del tema visual, hay estrategias como ilustraciones, fotografías, mapas, diagramas, esquemas, lectura en silencio, entonces decir, mira, les dejo este artículo de 2 hojitas, léanlo y después lo comentamos. Eso puede ser una estrategia. Escribir en el papelógrafo, en el tablero, pues en la herramienta que tengamos a mano, periódicos, películas, carteles. Yo recomiendo mucho la parte de los diagramas, de los dibujos, de las flechitas para todos lados. Es muy sencillo y en formato de media carta, porque ese es muy fácil de transportar. Están las auditivas, pues donde tenemos grabaciones, lectura oral, debates, discusiones, lectura interpretativa, entrevistas, reportes, lluvias de ideas, preguntas orientadoras como las que hacemos nosotros en algún momento, pues para que todos participen y son muy eficientes. Y cuando hablamos pues de las kinestésicas, el aprender haciendo es el poder tocar, recoger algo, sentirlo, pasarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, en el campo es muy común que tú llegas con la fórmula para el biopreparado y dices, no, entonces tenemos que aplicar 5 mililitros de esto, ¿sí? Y lo pones en un balde con 1 litro, pero no tenemos cómo medir. Entonces el señor te dice, vea, puede ser que los 5 mililitros sean esta tapita que tengo acá y siempre yo hago la medida así. Pues fabuloso. Y él lo recogió de un conocimiento tácito, ¿cierto? Y lo aprendió y en algún momento hizo la prueba con una jeringa y dijo efectivamente, esta tapadita me da a mí los 5 centímetros. ¿Y cómo lo aprendió? Haciéndolo, practicándolo. ¿Listo? Tenemos pues diagramas, subrayar, colorear todo como hago yo, hacer la receta muchísimas veces hasta que se me queda a mí, ya no tengo que tener mi manual debajo del brazo para preparar ese biopreparado y ahí estoy conjugando entonces todos los estilos de aprendizaje, porque el primero lo vio, después lo escuchó y después lo está practicando. ¿Cómo vamos? Voy a ponerlos porque es que me asusta que se queden calladitos y no me hablen. Comentarios ante esto. A ver, y eso que hoy es jueves. Profe, buenas noches. Profe, que tengo problemas con el internet. Ah, otra vez, qué pecado. ¿Quién dijo buenas noches? Milton Gaidos. Hola, Milton. Bien, profe, pues yo pienso que usted ha dicho la escucha y la visión creo que son los más importantes en los métodos de aprendizaje, pero uno aprende con todos los sentidos, ¿no? Con el gusto, con el olfato, con el tacto y la forma de aprender haciendo también es muy importante. Pero, por ejemplo, en el caso del gusto, en el caso de una fruta que esté que esté sobremadura, cambia el sabor. En el caso del olfato, por ejemplo, las mismas hojas de aguacate identifican algún tipo de variedad. Entonces, también es integrar con todos los sentidos. Y con los agricultores, se practica mucho eso porque ellos sí son muy visuales y principalmente, ¿no? Pienso yo porque una gira, una observación de un cultivo, una práctica les abre más a ellos la visión sobre lo que están haciendo. Sí, no se les olvida, ¿no? Ellos siempre lo van a recordar. ¿Se acuerdan dónde estuvimos donde el compadre no sé qué y nos mostró eso y nunca se les va a olvidar? Muchísimas gracias, Milton. ¿Quién más?
Voy a seguir con el tema del entorno de aprendizaje, perdón. Que tengo es en el otro grupo que están escribiendo y me señala acá. Bueno, de los entornos de aprendizaje, pues que son sumamente importantes, pero pues antes de seguir yo quiero que ustedes me cuenten cuáles son los entornos de aprendizaje que comúnmente utilizan ustedes en sus procesos con sus usuarios. La finca, un aula de clase. Normalmente los cultivos en las fincas, en los predios, se hacen el entorno mucho más fácil para dictar la clase o enseñarle a los productores, aprendiendo haciendo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Y cuál es más eficiente? Les pregunto si yo diferencio entre un aula de clase y un entorno, la finca como acaba de mencionar Luis Alfonso. ¿Cuál es más eficiente? La finca. Para los productores, la finca. Para los productores, la finca, entienden mucho mejor el tema, lo identifican y pues aprenden rápidamente y captan rápidamente lo que uno les quiere explicar allí en la clase. Claro, y muy importante, y de acuerdo a su interés, ¿cierto? ¿Quién más iba a hablar? De acuerdo con el compañero, el productor se siente más cómodo en la finca, lo identifica directamente, digamos, la problemática, lo que él quiere conocer, lo que se le estamos identifica de forma real, y eso hace que el ejercicio para él sea más motivador. A la diferencia que cuando es en aula, esa trae de foto, imágenes, y a veces ellos no llegan a asimilar bien o a identificar bien qué es lo que se le quiere mostrar. Claro, y tenerlos pedagógicamente, hablando, tenerlos más de 40 minutos sentados es totalmente ineficiente. Ellos ponen atención los primeros 15 a 30 minutos, ya 40 minutos ya perdemos todo el interés. Al contrario de lo que ocurre con los niños, ¿no? A los niños les encanta el trabajo en campo, les fascina, pero los tenemos, la mayoría del tiempo los tenemos muy distraídos en ese sentido. La virtualización ahora. Uy, sí. A ustedes les tocó, me imagino que les habrá tocado tener encuentros como estos que estamos teniendo nosotros al comienzo de la pandemia, ¿no? En donde lograr que ellos se conectaran, pero pues finalmente ya aprendieron, ya todos somos expertos en este tema de la participación en diversos espacios, plataformas en donde nos podemos encontrar, pero son eficientes. Los videos, a mí me encantan, y ustedes se dan cuenta, a mí me encantan los videos, me fascinan. Y además que los puedes mirar en cualquier momento. A la hora del almuerzo, no, miren, me mandaron este video y lo estoy mirando, o cuando voy en el transporte o algo. Sí, más? Son muy prácticos, muy chéveres. Sí, y ustedes están sacando, alguien me había contado de otro grupo, pero no me han dicho el nombre para que liguemos nuestro YouTube con el YouTube de ustedes, porque ustedes están sacando, no sé si sean como unas crónicas, unos espacios muy interesantes, y quiero pues que quedemos muy ligados en ese sentido, pues el espacio YouTube que donde nosotros estamos montando las clases, todas las clases es de ustedes, fue creado para Asofrucol, es netamente de ustedes, pero pues sería bueno pues que nos integráramos, porque pues es muy importante, y que ustedes les puedan mandar por WhatsApp también a sus productores, pues no las clases de Leonor porque son aburridoras, pero sí los mismos videos que ustedes están produciendo. Sí, señora, y también los programas que se están haciendo de agricultura tropical en el canal TV Agro. Ay, buenísimo. Buenísimo. Muy bien, esas son estrategias fabulosas. ¿Quién más? Bueno, entonces ya que empezamos a hablar del entorno, podemos decir que nuestros usuarios tienen la capacidad de autoorganizarse.
A medida que eso ocurre, vienen en cascada una serie de eventos que llevan a la realización exitosa de cualquier proyecto. Algún comentario que se haga en clase o apenas nos estemos encontrando, ve, compadre, tú me habías dicho que tenías tal cosa. Entonces, venga, pues estamos aquí al lado, miremos y yo le muestro. Entonces, se cambió toda la orientación de lo que nosotros íbamos a hacer, pero pues lo que vamos a mirar con el productor es muy interesante. Entonces, eso origina una cascada de eventos. Puede atrasarme un poquito mi cronograma, el tiempo que yo tenía estimado de 2 o 3 horas se convirtió en 5 horas, pero pues todos lo aprovechamos muy bien. Cualquier medio que le rodee es suficiente para que el agricultor se integre pues, con el grupo y se integre al proceso de formación que nosotros estamos adelantando. Pero pues ese medio es importante que le genere confianza a él, que él se sienta bien y que se sienta cómodo en el entorno donde está. Por eso, como ustedes dicen, es más fácil mantener esa atención y mantener esa expectativa cuando están en su propio terreno, ¿sí? En campo natural, en el universo que nosotros mencionábamos ayer, el universo de ellos. Entonces es importante que podamos adelantar la mayor parte de procesos en ese entorno natural. Podemos reconocer nosotros 3 entornos en estos procesos de extensión, que es el primer entorno, que es el entorno inmediato de nuestros productores o nuestro entorno. Pues el primer entorno nuestro es nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa. Como les decía, mi casa se convirtió en mi oficina, entonces hoy en día es el entorno más importante. Entonces ya la mitad de mi casa se convirtió en mi oficina. Compré silla, compré escritorio en donde me siento más cómoda y lo he convertido en mi primer entorno. Estoy conjugando 2 cosas en mi primer entorno. Puede ser su finca, ¿sí? Puede ser su casa, en muchas ocasiones su finca, su predio productivo está un poquito alejado de su casa, pero pues es el primer lugar en donde él se encuentra y en donde él se reconoce como ser humano. Tenemos el segundo entorno que está relacionado con la organización o las organizaciones que facilitan recursos y los servicios que ofrece, por ejemplo, Asofcol. Ese es su segundo entorno, está en medio y entonces eso significa que es muy, muy importante, ¿sí? Este segundo entorno que es el sitio de encuentro entre ellos con ustedes como Asofcol. Y el tercer entorno pues, ya está relacionado con el lugar de trabajo, ¿sí? El lugar donde va a aplicar los conocimientos. ¿Sí? Es un entorno también muy cercano, puede que esté en tercer lugar, pero pues ya él lleva todo lo que ha aprendido en este segundo entorno. ¿Listo? Bueno. Aprovechando que yo tenía un pequeño espacio acá en la diapositiva, entonces podemos hablar de la evaluación. La evaluación en el tema de andragogía es totalmente diferente a la que se aplica con los niños. Es una evaluación incluso más que cuantitativa, es una evaluación cualitativa. El facilitador, es decir, nosotros como mediadores, como extensionistas, nosotros nos reunimos y revisamos cómo nos ha ido, ¿sí? A mí como facilitador, hay veces que, como les pasa a ellos, hay veces que la experiencia no ha sido muy grata y todo depende a veces hay liderazgos muy positivos, pero hay también liderazgos muy negativos que a veces frenan nuestro proceso con el resto del grupo. Pero pues es importante que lo revisemos y ya más adelante en el siguiente proceso que nosotros vamos a adelantar como extensionistas, ya hemos revisado una estrategia que permita mitigar algún riesgo que se pueda presentar en el proceso de extensión.
La evaluación principalmente está centrada en los participantes y en la comprensión del aprendizaje, de lo que están recibiendo en ese momento. Ellos son los protagonistas no somos nosotros, ellos son el centro de todo y nosotros estamos trabajando por ellos, por su familia, por su entorno. Y recuerden, vuelvo y repito, la finalidad de la extensión rural es lograr el bienestar general. No es lograr la mejora de la producción, volvernos más productivos, volvernos más ricos, no, es lograr un bienestar general. Entonces, pues además de que nosotros requerimos como profesionales, como técnicos que nos evalúen en procura de la mejora, es más importante que ellos logren un proceso de autoevaluación muy crítico que además les permite aprovechar el siguiente espacio que se les podría brindar. Entonces, si esta vez no fui tan juicioso, entonces creo que no cumplí los objetivos que habíamos establecido en un comienzo, entonces ya él va a mejorar también como usuario, va a mejorar su experiencia en el próximo proceso. Y está el tema de la coevaluación, que es la reunión que yo propongo al finalizar cada proceso que adelantamos, cualquier proceso de extensión o cualquier proceso de formación, como es el que estamos realizando nosotros con Asofrucol. La evaluación andragógica es de carácter bidireccional, ya que en su proceso de maduración e interacción con el entorno, el adulto está en capacidad de aceptar o rechazar las ideas, está en capacidad de lograr un diálogo muy efectivo. Él mismo toma las decisiones, nadie le está obligando absolutamente a nada. Y esta se convierte, entonces la evaluación así se convierte en una herramienta para fortalecer el diálogo, para tomar conciencia acerca de una realidad que estamos viviendo. Comentarios. Les quiero contar acerca de estas fotografías antes de revisar el tema de las bases del aprendizaje de adultos. Como pueden ver acá, pueden que ustedes reconozcan a algún amigo, compañero o algo. Como yo les contaba, en el momento que se expide la ley 1876 y ante algunas amistades que tenía Leonor con el SENA, al SENA se le entrega la responsabilidad para que haga el tema de cualificación de los extensionistas, pero pues ellos no estaban preparados en ese momento para asumirlo. Ellos recogen a nivel nacional, recogen a unos instructores muy específicos que forman parte de las mesas en donde se crean las competencias cada vez que ellos inician algún proceso de formación. Ellos reunieron un grupo de 30 instructores muy participativos y los trajeron a Bogotá y estuvieron una semana completa con nosotros en una de las sedes de Uniagraria, ahí los ven. Y nosotros les dimos su primer momento, pasamos de ser aprendices a ser tutores de ellos en el tema de extensión. Todos estábamos aprendiendo acerca de la ley que en ese momento se estaba terminando de expedir. Y la cosa más curiosa, miren, pues ellos hicieron, pues ya presencialmente las actividades son diferentes a las que nosotros adelantamos así de manera virtual. Ellos hicieron su propio diagnóstico, trabajamos los mapas, trabajamos pues, todo el tema de cartografía social, métodos de extensión, etcétera. Ellos se fueron y a partir de esos conocimientos que adquirieron, entonces crearon los 5 cursos que tienen ahorita para cualificar a los extensionistas que harán parte del proceso de extensión a nivel nacional. Y lo más curioso de estos 30 instructores es que yo, muy juiciosa, he tomado los cursos, varios de ellos han sido tutores y son tutores hoy en día míos de esos cursos de extensión, entonces ha sido un proceso muy bonito.
un proceso donde hubo una transferencia de conocimiento que nosotros les entregamos a ellos, pero en este momento es la retroalimentación que nosotros estamos recibiendo por parte de ellos. Entonces, esto ocurrió en el año 2018, ¿sí? 2018, un encuentro muy bonito en donde pues todos aprendimos de la misma manera. Y en segundo lugar, estamos ya trabajando con unos líderes sociales en un proceso de diagnóstico participativo, también un proceso muy lindo. Este fue en Biotá. Quería mostrarles porque me encanta mostrar mis fotografías, nada profesionales, pero yo soy una fotógrafa nata con el celular. Pero siempre me gusta recordar todos esos procesos que nosotros llevamos adelante. Y aunque ustedes no lo crean, yo siempre voy tomando fotos de las capacitaciones que tenemos con ustedes aquí en el aula, y después les voy a hacer un álbum muy bonito y se los voy a mandar para que siempre nos recuerden a nosotros. En cuanto a las bases para el aprendizaje de adultos, a diferencia de los niños, los adultos ya tienen una experiencia, un bagaje, un conocimiento tácito de muchos años. Entonces, pues eso es lo que nosotros siempre vamos a aprovechar. Tienen unas habilidades muy específicas, por ejemplo, para confrontar experiencias. La base de la andragogía nos dice que es la capacidad que poseen los adultos para confrontar experiencias de acuerdo con lo que saben, con lo que han vivido, con lo que han adquirido a través de la experiencia, a través de sus sentimientos también lo han aprendido. Por esta razón, en la actividad andragógica desaparece la diferencia marcada entre el educando, es decir, entre nuestros usuarios y entre los mediadores y los facilitadores. No hay una diferencia, estamos, como yo les decía al comienzo de la clase, estamos de igual a igual. Estamos en el mismo nivel y todos debemos tener la mente muy abierta para ser receptivos también. Ambos somos adultos con experiencias previas muy significativas. Estamos en igual de condiciones. Acá en este proceso de andragogía, en los procesos de extensión, se pierde el concepto de que yo enseño y tú aprendes, ¿cierto? Que yo soy el que sé y que tú eres el que no lo sabe. Todo eso se desdibuja. En ese momento nosotros debemos cambiar todo el paradigma y entender que somos iguales. Para lograr eso, nosotros debemos ser muy asertivos en la comunicación que tengamos con ellos. En muchos casos los papeles se están invirtiendo y pues si nosotros somos sometidos entonces en ese momento a un proceso de aprendizaje por parte de ellos nos están enseñando a nosotros y esa es la parte más linda, ¿no? Porque pues todos los días estamos aprendiendo. Además, el adulto tiene habilidades para aplicar la racionalidad. Se basa en la creación de elementos de juicio para reflexionar sobre los contenidos y aplicarlos a la realidad de su entorno, de su finca. Además, en tercer lugar, los adultos tienen la capacidad de abstracción. El pensamiento lógico también se hace presente en la actividad andragógica. El adulto pues ya tiene un pensamiento lógico muy estructurado, sabe por qué estudia y puede también apreciar de forma inductiva o deductiva las consecuencias de lo que está haciendo. En algún momento, en segundo o tercer encuentro, dice, no, efectivamente esto no era lo que quería y él se retira del grupo. Fácilmente se retira y no le interesa volver, pues perdió el interés o básicamente si no estuvo en los primeros procesos de diagnóstico, de creación del currículo, de la estructura curricular, entonces obviamente lo que está viendo en ese momento puede no interesarle y puede no volver. Además tiene la capacidad de integrar nuevos conocimientos de una manera muy madura
Por lo general nosotros siempre vemos en los niños, pero a mí ¿para qué me sirve la trigonometría en la vida? ¿Para qué me sirve a mí aprender de química o de física si yo voy a ser periodista? Pues son pensamientos que uno oye de manera permanente con los niños. En cambio el adulto sí busca la manera de integrar esos nuevos conocimientos en su cotidiano y está pues muy relacionado con el interés y la motivación. ¿Comentarios? Uy, me tienen tan preocupada el día de hoy. Revisemos dos nuevos... Profe, hola. yo es que escucho muy intermitente, no entiendo mucho. Oh, qué pesar. Bueno, pero después puedes revisar la grabación y cualquier cosa nos comentamos. Yo ya tengo una relación muy asertiva con muchos de ustedes que incluso hacemos discusiones de estudios de caso por WhatsApp. Me encanta, porque tengo nuevos amigos con ustedes. Vamos a revisar estos nuevos términos, pues para que no se nos queden por fuera, y son términos relacionados con las tecnologías blandas y las tecnologías duras. ¿Listo? Debemos diferenciarlos muy bien porque unos son tangibles y otras son intangibles. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos nosotros de tecnologías blandas, estamos hablando de un tema como de planeación, de preparación, de organización, de diseño, de comercialización, de recursos humanos que participan en esa planeación. Estamos hablando de un tema, por ejemplo, de estadística, lo que vieron con el profesor Ligorio, por ejemplo, el tema estadístico. Y las tecnologías blandas nos dan como resultado algún procedimiento que nos puede, o algún proceso, o algún protocolo que mejoran el funcionamiento de las empresas. En este momento pues estamos hablando del sector agrario, es decir, mejoran el funcionamiento de mi sistema productivo, y lo que se obtienen no son productos tangibles. Yo no lo puedo tocar, lo puedo leer, ¿sí? Está muy relacionado, por ejemplo, con el tema del conocimiento tácito y cómo lo vuelvo en conocimiento explícito. Está escrito, ¿sí? Está en un papel, está en un diagrama, está en un documento, lo puedo expresar fácilmente, pero no lo puedo tocar. En cambio, las tecnologías duras son procesos de transformación, ¿sí?, de materiales, sean físicos, químicos o biológicos, y dan como resultado objetos materiales o tangibles. Entonces, las tecnologías blandas me pueden, aquí ya hablándolo muy aplicado, las tecnologías blandas me pueden dar a mí los procesos, procedimientos, las actividades que debo seguir para obtener un producto. Entonces, ustedes que están trabajando con sus productores, puras tecnologías blandas, empiezan con el tema de aplicabilidad, hacen las parcelas, los acompañan, pero el resultado es algo tangible, ¿sí? Es tangible, es una manzana, es un aguacate, es una piña. ¿Listo? Bueno. Cuando yo combino las tecnologías blandas y las tecnologías duras, entonces puedo tener como resultado algún tipo de producto tecnológico, ¿sí? ¿Qué necesito yo para procesar la caña, por ejemplo? Algún tipo de molino, ¿sí? Entonces, combiné la tecnología blanda, es decir, tengo una teoría que me dice a mí que la caña por sí sola, el palo de caña, la caña, no la puedo consumir, que debe ocurrir algún tipo de proceso para convertirlo en panela o convertirlo en azúcar, ¿sí? Combino esas dos tecnologías y obtengo mi molino. ¿Quedó claro? No, quedó claro. Sí, señor. Ok, gracias. Sí, claro. Quedó Muy claro. específico. Gracias.
Bueno, vamos a ver pues dos ejemplos de tecnologías blandas y duras, pues primero leyendo lo que nos dice la diapositiva, diciendo pues que los procedimientos unos son más largos cuando aplicamos las tecnologías blandas, pero las tecnologías duras requieren procesos más largos, por ejemplo, un sistema productivo. Una tecnología blanda, crear un protocolo, por ejemplo, yo lo puedo hacer en una semana si trabajo juiciosamente. El protocolo para elaborar este biopreparado, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo, muy juiciosa, me reúno con los productores, reviso literatura, ya he hecho pruebas, ya he hecho pues, todo el sistema de investigación y ya escribirlo así pues aquí alegremente yo puedo decir que duraba una semana, pero pues sabemos que ese proceso de escritura es muy largo, pero pues es más cortico. Pero ya cuando tengo que aplicar ese biopreparado y esperar los resultados y todo, ese tiempo es muchísimo más largo, ¿cierto? Entonces dice que las tecnologías blandas nos permiten impactos rápidos. Y las tecnologías se utilizan para aquellos programas que requieren más tiempo de implementación. Pero pues cuando combino las dos se permite el desarrollo de programas coherentes con las necesidades de los productores agropecuarios. Miren, por ejemplo, ejemplos de tecnologías blandas, procesos educativos, procesos de gestión, algún tipo de software que me permite mirar, por ejemplo, los precios en el mercado, pues en la central de abastos o el tema de clima, como mencionaban ustedes ahorita, algún diseño de programas, alguna propuesta de proyecto o las agendas de competitividad que nosotros trabajamos de manera local o regional. Y las tecnologías duras ya es la aplicabilidad de todo esto. Una ganadería, ¿sí? Entonces, para un proceso de ganadería, recuerden, todo es muy largo, ¿no? Pues para que primero la vaca pueda quedar preñada, tiene que tener al menos no sé cuántos meses de edad y que tenga su primera cría y que empiece a ser productiva y el primer parto pues no me va a representar a mí muchos recursos en leche porque todavía está muy pequeñita. Bueno, estos son procesos larguísimos. La creación de creación y puesta en marcha y puesta, sí, de algunos paneles solares, los molinos de viento, la maquinaria agroindustrial, pues programarla, crearla, diseñarla y todo, y después ya para que salga como una máquina, pues es muchísimo más demorado. Otro ejemplo, pues una planta potabilizadora de agua. Pero pues como vemos, esto puede quedar muy documentado, ¿sí? Pero pues no es tangible. Esto sí ya es un proceso muy tangible. Puedo mirar, puedo tocar, puedo oler. ¿Listos? Y creo que ya. Eh, quisiera que me mencionaran ustedes, voy a dejarlo acá, las tecnologías blandas y duras que ustedes encuentran en su quehacer profesional. Ejemplitos. Profe, a ver si le entendí. La tecnología blanda, por ejemplo, cuando yo hago una investigación, por ejemplo, estoy diseñando una máquina como tal, ahí sería tecnología blanda. Pero cuando ya esa máquina la hago efectiva, la hago tangible, ya ahí sería una tecnología dura, ¿sí? Ajá, lo entendiste muy bien. Gracias, profe. ¿Quién más? Bueno, una organización de plátano aquí en el eje cafetero, desde hace días estamos mirando y planeando y programando la adecuación de un centro de acopio para una peladora de plátano. Entonces estamos tomando medidas, áreas, qué tipo de máquinas vamos a necesitar, dónde ubicarlas, por dónde va a ser el lavado, por dónde va a entrar la fruta, por dónde sale. Me imagino que es una tecnología blanda. Sí. Y ya cuando sea un hecho, ya cuando lo tengan construido, pues que obviamente se va a demorar un poquito más que toda Ya esta sería dura, planeación. claro. Sí, sí. Súper, qué ejemplo tan bueno. Sí, muy bien. ¿Quién más? En el caso de Córdoba, acá en Ayapel, se tuvo una reunión previa con unos compradores de mango de Estados Unidos y
sabemos todo el proceso que se está llevando a cabo acá con el mango, ¿ya? Pero entonces ellos decidieron, o sea, estamos en una tecnología hablando de pasar una tecnología dura, ellos hicieron unos cuartos fríos y unos centros de acopio con malla anticrisis para poder llevar ese mango a puertos, pero para radiación, no para hidrotermo, sino para radiación. Entonces, de una tecnología blanda se pasa a una tecnología dura. Ok, muy bien. ¿Quién más? Cuando nosotros hacemos un requerimiento funcional para la elaboración de un programa para un proyecto, esa es como la tecnología blanda. Y cuando ya nos entregan el producto, el módulo de registro de los proyectos, ya es tecnología dura, creo yo. Bien. Muy bien. No, mejor dicho, es que ustedes están hechos ya unos duros. Bueno, y me siento tan feliz y tan triste a la vez porque vemos que ya casi se acaban nuestros encuentros. Bueno. Pues para no olvidar factores a tener en cuenta para la gestión del conocimiento, debemos ser muy hábiles para identificar el conocimiento tácito y las tradiciones de los productores. Debemos tener en cuenta la identificación de las necesidades tecnológicas de nuestros destinatarios, tener en cuenta la búsqueda de la información por parte del potencial destinatario acerca de otras fuentes alternativas de tecnología, es decir, darles diferentes opciones, diferentes alternativas. Mira, yo te traigo esto, pero pues si no lo vemos aplicable a tu predio, si crees que no va a funcionar, es posible que esta opción B me sirva. En algún momento nos toca tener preparado el plan B. Difundir la información sobre la tecnología entre los potenciales usuarios, evaluar y seleccionar la tecnología apropiada y al suministrado apropiado. Suministrado pues son nuestros usuarios. Entonces, como siempre vuelvo y repito, pues debemos ser sumamente flexibles. Y para tener en cuenta algunos aspectos importantes que fortalecen el proceso de gestión e intercambio de conocimiento para el desarrollo rural, nosotros buscamos fortalecer lo siguiente: fortalecer la autonomía, fortalecer la conciencia, la sostenibilidad, la participación, el empoderamiento, el tema colaborativo y solidario, ¿sí? La mejora constante y permanente y finalmente, pues obviamente vamos apuntando a la mejora y fortalecimiento de la calidad de vida. No puede ser que se me hayan acabado las diapositivas. Voy a prender, voy a cambiar y prendo aquí la cámara. Pues no, para darle las gracias, para mirar a ver si tenemos más aportes acerca pues de esto que miramos en estos 2 días, que yo pienso pues que es una conjugación de todo lo que aprendimos a lo largo del diplomado. Somos el grupo 4, ya casi finalizamos. Siempre lo digo con mucha nostalgia porque ya se volvió en algo muy cotidiano mío. Así no tenga clase, ustedes se dan cuenta que estoy siempre en todos los grupos acompañándolos, no vigilándolos, pues porque yo no hago vigilancia, sino siempre me gusta acompañarlos, saludarlos de vez en cuando y siempre estoy con ustedes. Chicos, por favor no olviden, el profe Juan Camilo compartió en el grupo de WhatsApp las actividades que se tienen establecidas en el aula. Por favor, pongámonos al día. Ya sabemos, dimos el tiempo, lo alargamos hasta el 15 de agosto, tomando en cuenta todas las actividades que ustedes realizan diariamente, para que tengan el tiempo de hacerlo. No son actividades muy largas. Siempre estamos dispuestos a acompañarles en alguna que no entiendan o que requieran profundizar un poco. Todos tienen el teléfono nuestro, el profe Ligorio,
la profesora Angélica, el profesor Juan Camilo, todos estamos dispuestos siempre a acompañarles para realizar estas tareas que están dispuestas en el aula, y no solo pues en función del diplomado. Recuerden que siempre quedamos acá presentes y atentos a ustedes. Si nos invitan a giras, a días de campo, somos felices acompañándolos. Que no se sienta que me estoy despidiendo, pero es que ya mañana no nos vemos. Creo que ya no tenemos más clase con ustedes, pero siempre voy a estar por ahí pasando en el aula a saludarles. Entonces, pues por ahora hemos terminado la clase de hoy. Ya les dije, no hay tarea de esta temática, no hay tarea en el aula. Sí tomé atenta nota de todo lo que ustedes me iban hablando. Vine mi hojita de apuntes de quién me iba hablando, de qué hablaban, pues porque esto me alimenta y alimenta el diplomado mucho. Entonces, pues no es más sino agradecerles la disposición que han tenido conmigo en mis clases. A veces se tornan muy teóricas, pues que me toca la parte matura, la parte teórica. Entonces, pues por ahora les agradezco, les deseo una feliz noche, pero pues por aquí nos seguiremos viendo otras 2 o 3 semanitas más que nos faltan. ¿Listo? Muchas gracias, profe, por Gracias. todo. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias, doctora, muy amable. Un abrazo. Buenas noches. Gracias por todo. Bendiciones para todos. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche.